En la India, un capo de la mafia ganó las elecciones estando en prisión. En Sicilia, otro jefe mafioso orquestó el asesinato de un niño de 13 años, disolviéndolo en ácido. Esto puede parecer increíble, pero es solo una parte de las locuras que hacen los jefes de la mafia entre rejas. Hemos recopilado una lista de algunas de las experiencias más impactantes y audaces que estos capos han vivido mientras estaban en prisión, y el primero de la lista de hoy es Matteo Messina, Denaro. Matteo Messina. Denaro era conocido como Diabolik. Denaro no solo nació en la mafia, sino que estaba destinado a gobernarla. Su padre era un poderoso jefe local, por lo que conoció muy pronto el funcionamiento de la mafia siciliana. En la década de 1980 se había convertido en una figura clave de la mafia siciliana, implicada en extorsiones, tráfico de drogas y numerosos asesinatos. Varios intentos de detenerle acabaron en fracaso, ya que Denaro siempre se las arreglaba para ir un paso por delante de las autoridades. Al final, fue el deterioro de la salud del propio Denaro lo que provocó su caída. El 16 de enero de 2023, tras casi 30 años prófugo, Denaro fue detenido en Palermo, Sicilia, en una clínica privada donde se estaba sometiendo a un tratamiento contra el cáncer de colon bajo el nombre de Andrea Bonafede. Incluso entre rejas, la influencia de Denaro no menguó. Desde su celda, seguía ejerciendo un control considerable sobre la mafia y se aseguraba de que las operaciones de la Cosa Nostra continuaran sin interrupción. Aunque estaba bajo vigilancia constante, se le permitían ciertos lujos que le diferenciaban del resto de los reclusos. Tenía acceso a visitas privadas, comida de alta calidad y otros privilegios. La salud de Denaro no había dejado de empeorar desde su detención mientras luchaba contra el cáncer. A pesar de recibir tratamiento, la enfermedad acabó por vencerle. En sus últimos días, era una sombra de lo que había sido. Frágil, debilitado y confinado en una cama de hospital. La vida de Denaro llegó a su fin el 25 de septiembre de 2023. Sin embargo, no todos los capos de la mafia disfrutaron en prisión de los privilegios de Denaro. Uno de esos jefes mafiosos que lo pasó mal en prisión fue Francesco Madonia. Francesco Madonia fue el jefe mafioso de la zona de San Lorenzo Pallavicino, en Palermo. Estuvo implicado en varios sucesos sangrientos en la década de 1980 y fue responsable, directa o indirectamente, del asesinato de varias personas. También estuvo implicado en un atentado fallido contra el juez antitimafia Giovanni Falcone. Francesco Madonia fue condenado por ordenar el asesinato de Libero Grassi, un empresario de Palermo que se negó audazmente a pagar el dinero de la protección, conocido como el Pizzo, en 1991. Como la orden fue ejecutada por su propio hijo, Salvatore Salvino Madonia, ambos fueron condenados a cadena perpetua el 14 de noviembre de 1992. En prisión, la vida de Madonia dio un giro oscuro al ser encarcelado bajo las duras condiciones del régimen italiano del 41 bis. El régimen 41 bis era un estricto protocolo penitenciario diseñado para aislar a los jefes mafiosos de sus redes. También se conocía como carcere duro, que significa régimen carcelario duro. Durante su estancia en prisión, Madonia sufrió un intenso aislamiento y estrictas restricciones de comunicación. Se tomaron medidas para aislarle completamente de sus antiguos socios criminales. Estas medidas incluían la prohibición de utilizar el teléfono, asociarse o mantener correspondencia con otros reclusos, reunirse con terceros, recibir o enviar dinero más allá de un cierto límite y recibir paquetes que no fueran de lino. Se le prohibió participar en actividades culturales, recreativas o deportivas, votar o presentarse a las elecciones para representantes de los reclusos y realizar actividades artísticas y artesanales. Las visitas de la familia se limitaban a una vez al mes y la comunicación solo se permitía por interfono a través de un grueso cristal. Le era imposible seguir operando desde la prisión. La salud de Madonia se deterioró con los años y en 2007, a la edad de 82 años, murió en prisión. Madonia no fue el único capo de la mafia que fue encarcelado bajo las duras condiciones del régimen del 41 bis. También hubo Bernardo Provenzano. Bernardo Provenzano, célebre jefe de la mafia siciliana, se ganó el apodo de Bernie el Tractor por su implacable eficacia a la hora de arar a la gente. A pesar de su violenta reputación, Provenzano era conocido por sus profundas creencias religiosas y su estricta observancia de un código de secretismo. Nunca utilizaba el teléfono para comunicarse, sino que recurría a notas manuscritas o pizzini para transmitir órdenes y dar consejos. Provenzano llevaba prófugo desde 1963, eludiendo su captura durante más de 4 décadas,
antes de ser finalmente detenido en 2006 cerca de Corleone, Sicilia. Una vez detenido, Provenzano fue sometido al estricto régimen penitenciario del 41 bis. A pesar de estas duras condiciones, intentó continuar su comunicación a través de pizzini de contrabando, pero los funcionarios de prisiones abortaron en gran medida estos esfuerzos. La estancia de Provenzano en prisión estuvo marcada por el aislamiento constante, las duras condiciones y el deterioro de su salud. Estuvo a punto de enloquecer en la cárcel y, al parecer, intentó suicidarse varias veces. Pasó sus últimos años en condiciones delicadas y murió en 2016. De todos los capos de la mafia que acabaron bajo el régimen penitenciario del 41 bis, Cosimo Di Lauro fue probablemente el que más sufrió. Cosimo Di Lauro. Cosimo Di Lauro fue un camorrista italiano que ejerció de jefe en funciones del clan Di Lauro en Nápoles. Se decía de él que era uno de los jefes más despiadados de la organización mafiosa Camorra. Conocido por su estilo extravagante y su afición a la ropa de diseño, le apodaban el Don Diseñador. Fue un actor central en las sangrientas luchas de poder que definieron a la mafia italiana durante los primeros años de la década de 2000. Como hijo mayor del líder del clan Paolo Di Lauro, Cosimo se hizo con el control del imperio criminal de la familia, llevándola a una brutal guerra de bandas conocida como el feudo Scampia. Su despiadado estilo de liderazgo provocó una violencia generalizada y una serie de asesinatos. En 2005, tras años evadiendo la ley, Cosimo fue detenido en Scampia y en 2008 fue condenado a 15 años de prisión. Poco después, recibió 3 cadenas perpetuas y estuvo recluido en régimen de aislamiento 41 bis en Cerdeña. Cosimo Di Lauro murió solo en 2022, a la temprana edad de 48 años, desesperado y llevado a la locura dentro de los confines de una prisión. Tuvo la oportunidad de buscar la redención, pero decidió no hacerlo, negándose a ser el primero de su familia en tomar ese camino. Al final, se sintió traicionado por todos y reconoció que, a su vez, había traicionado todo lo que una vez defendió. La situación que rodeó su muerte fue muy sospechosa, e inmediatamente se inició una investigación por homicidio involuntario. Mientras que Cosimo Di Lauro murió solo en prisión, otro capo de la mafia, Pablo Escobar, vivió una vida muy lujosa en la cárcel, y definitivamente no vivió la vida lujosa solo. Pablo Escobar, nacido el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, Colombia. Escobar creció en el seno de una familia pobre, pero desde muy joven tuvo grandes ambiciones. Su andadura en el mundo del AMPA comenzó con delitos menores como la venta de cigarrillos de contrabando y la falsificación de billetes de lotería. Escobar fundó el cartel de Medellín, que controlaba alrededor del 80% del mercado mundial de cocaína. Ganaba millones de dólares al día, lo que le convertía en uno de los hombres más ricos del mundo. Escobar utilizó su riqueza para construir una vasta red de corrupción y violencia, sobornando a funcionarios y eliminando rivales. Escobar estuvo fugado durante mucho tiempo con su familia. Sin embargo, en 1991, Escobar llegó a un acuerdo con el gobierno colombiano. Aceptó entregarse a cambio de un trato indulgente. Su encarcelamiento en la catedral fue más un retiro de lujo que un castigo. La prisión de Escobar, que él mismo diseñó y construyó, contaba con comodidades que no se encuentran en una prisión normal. La instalación tenía un jacuzzi, campo de fútbol, bar, cascada y la cima de una colina, con vistas a la ciudad que Escobar una vez gobernó. En la cárcel, Escobar siguió viviendo como un rey, rodeado de sus hombres de confianza, que le servían tanto de guardianes como de compañeros. Organizaba fastuosas fiestas, recibía a invitados de alto nivel e incluso organizaba el ingreso de mujeres. La prisión también contaba con un equipo completo de cocineros y criadas que se encargaban de satisfacer todas las necesidades de Escobar. Escobar no solo dirigió su imperio criminal desde la prisión, sino que lo amplió. Así continuó hasta 1992, cuando el gobierno colombiano, cada vez más presionado, se dio cuenta de que el encarcelamiento de Escobar era una farsa. Intentaron trasladarlo a un centro más seguro, pero Escobar escapó y desapareció en las montañas. Finalmente fue detenido el 2 de diciembre de 1993, cuando las fuerzas colombianas lo localizaron en un escondite de Medellín. Escobar fue abatido a tiros en una persecución desde un tejado. A diferencia de Pablo, Francesco Mayardo no saboreó precisamente la vida de lujo entre rejas. Francesco Mayardo. Mayardo fue uno de los 30 fugitivos más peligrosos de Italia y responsable del asesinato de más de una docena de personas. Conocido por su carácter escurridizo, Mayardo protagonizó no una, sino 2 audaces fugas mientras se encontraba hospitalizado. No fueron las típicas fugas de prisión. Fueron calculadas, casi cinematográficas en su ejecución,
poniendo de relieve lo ingenioso y decidido que era para evitar los barrotes de la cárcel. Finalmente, fue detenido tras una persecución en coche en la que 2 policías resultaron heridos. Tras su detención, Mayardo fue sometido en prisión al estricto régimen 41 bis, una medida de seguridad especial reservada a los jefes mafiosos más peligrosos. Bajo el 41 bis, la vida de Mayardo ha sido un marcado contraste con su anterior posición de poder, con severas restricciones a sus comunicaciones y actividades. El régimen del 41 bis en prisión fue probablemente suficiente para mantener a Francesco Mayardo alejado de la sociedad de por vida, pero este duro régimen carcelario no tuvo efecto alguno en Salvatore Riina, quien, incluso estando en prisión, ordenó el asesinato de un niño de 13 años. Salvatore Riina, o como era conocido, Totò, era el jefe de jefes de la mafia siciliana. Nacido el 16 de noviembre de 1930, Riina se ganó una reputación a la altura de su apodo, la Bestia. Y honestamente, hizo honor a él con una racha despiadada que alcanzó su punto álgido a principios de los 90. Totò Riina representa y representó para muchos sicilianos que no solo se dedicaban a los medios de comunicación, sino también para ciudadanos normales, la máxima expresión del mal. Era la prueba viviente de lo malvado que podía ser el hombre. Verán, Riina dirigió una campaña brutal que acabó con cualquiera que se interpusiera en su camino. Estaba empeñado en acabar con los viejos jefes de la mafia que jugaban el juego de manera diferente. A diferencia de estos jefes mafiosos tradicionales, Riina no se limitaba a perseguir a sus rivales, sino que rompía todas las reglas y atacaba a mujeres, niños e incluso a transeúntes inocentes. Pero la brutalidad de Riina no se limitaba a sus colegas de la mafia. También persiguió a fiscales antimafia de alto nivel como Giovanni Falcone y Paolo Borsellino. La violencia de Riina provocó una represión masiva por parte de las autoridades y estuvo huido desde finales de la década de 1960, hasta que finalmente fue capturado. Riina fue encerrado en una prisión de máxima seguridad en Parma, donde casi no tenía contacto con el mundo exterior. La idea era evitar que dirigiera su imperio mafioso entre rejas, y realmente tomaron medidas enérgicas contra él. Más de 125 millones de dólares en activos fueron incautados, e incluso su enorme mansión fue incautada de él, y más tarde se convirtió en una estación de policía. ¿Se lo imaginan? En total, Riina fue condenado a 26 cadenas perpetuas y estuvo en régimen de aislamiento, aislado de todo. Pero incluso en prisión, su brutalidad no cesó. Riina ordenó el asesinato de un niño de 13 años para evitar que su padre hablara con la policía, y sus socios no fueron mejores. Siguieron poniendo bombas en Roma, Milán y Florencia, que mataron a mucha gente. Riina estaba sometido al estricto régimen penitenciario del artículo 41 bis, lo que significaba fuertes medidas de seguridad y casi ninguna visita de su familia. Probablemente, esto fue la causa de su mal estado de salud en los últimos años de su vida en la Tierra. A mediados de marzo de 2003, Riina fue operado de problemas cardíacos, y ese mismo año ingresó en el hospital por un infarto. En septiembre de ese año, fue hospitalizado de nuevo por problemas cardíacos. En 2006, fue trasladado a la prisión de la Ópera de Milán, y en marzo de 2014, volvió a ser hospitalizado. Pero todos estos problemas con su corazón no fueron suficientes para ablandar el corazón y las formas de Riina. En agosto de 2014, los periódicos informaron de que Riina amenazaba a Luigi Ciotti, un sacerdote católico italiano implicado en la lucha contra la ilegalidad y el crimen organizado. Incluso cuando agonizaba, su petición de arresto domiciliario fue denegada porque las familias de sus víctimas protestaron. Riina nunca mostró remordimientos. Le grabaron en una escucha telefónica diciendo que no se arrepentía de nada y que nunca se doblegaría, aunque le cayeran 3.000 años de cárcel. Y honestamente, se mantuvo fiel a su palabra. Nunca rompió su silencio hasta el final. El siguiente en la lista es Nicodemo Scarfo. Nicodemo Scarfo, que adoptó el nombre de Little Nicky, nació el 8 de marzo de 1929 en Brooklyn, de padres inmigrantes italianos. Los primeros años de Scarfo no fueron precisamente glamurosos. Cuando tenía 12 años, su familia se trasladó al sur de Filadelfia y después del instituto probó suerte en el boxeo. Pero tras fracasar en su intento de triunfar en el cuadrilátero, se dedicó a otro tipo de lucha, el mundo del hampa. Scarfo comenzó a trabajar con su tío, Nicky Buck, un soldado de la mafia de Filadelfia. En 1954 fue admitido oficialmente en la familia del crimen de Filadelfia. Scarfo no era exactamente un joven encantador. Como muchos otros jefes de la mafia, era más bien arrogante y testarudo. Esta actitud
Incluso provocó cierta tensión dentro de la familia cuando se negó a casarse con la hija de un consigliere, dejando a la familia un poco avergonzada. En los años 70, Scarfo fue enviado a Atlantic City para supervisar las operaciones justo cuando se legalizó el juego. Esto resultó ser una mina de oro para él. Utilizó su empresa contratista de cemento, Scarf, Inc., para intimidar a las empresas para que le compraran. Scarfo no dudaba en eliminar a cualquiera que se cruzara en su camino. En 1978 estuvo implicado en el asesinato del juez Edwin Helfand, y al año siguiente ordenó matar a un socio que hablaba mal de su empresa. El ascenso al poder de Scarfo estuvo marcado por la violencia y la intimidación, y convirtió Atlantic City en su imperio personal. Cuando en mayo de 1989 Little Nicky fue condenado a 55 años de cárcel por asesinato y chantaje, apenas se inmutó. Solo 2 semanas antes, ya había sido condenado a cadena perpetua por el asesinato en 1985 del corredor de apuestas, Frankie Flowers, D'Alfonso. Para Scarfo, que había gobernado la mafia de Filadelfia y el sur de Jersey con mano de hierro, la cárcel era el final de su reinado. Su vida entre rejas no fue glamurosa, y finalmente llegó a su fin el viernes 13 de enero, cuando falleció de cáncer en el Centro Médico Federal de Carolina del Norte. Tenía 87 años. La mayoría de los capos de la mafia se mantienen alejados de los focos y de la política, pero este capo de la mafia quería estar en ellos. Y la prisión no iba a impedirle tomar el brillo. No es otro que Papu Kalani. Papu Kalani comenzó su andadura en Ulhasnagar, Maharashtra, donde nació hacia 1951. Procedía de una familia adinerada con profundas conexiones políticas. Su tío, Dunichand Kalani, era líder del Congreso local, y la familia era propietaria de varias destilerías y hoteles. En la década de 1970, Ulhasnagar era una bulliciosa ciudad conocida por sus negocios ilegales y falsificaciones, y la protección no tardó en convertirse en un lucrativo negocio. La familia de Kalani estaba muy implicada en estas actividades, y su tío Kimat Kalani supervisaba una banda. Sus rivales políticos tenían sus propias bandas, todas ellas relacionadas con el famoso Dawood Ibrahim. En este entorno, Papu Kalani surgió como líder de un sindicato del crimen organizado en la década de 1980. Pasó sin problemas a la política, convirtiéndose en presidente del Consejo Municipal de Ulhasnagar en 1986. En 1990 fue elegido miembro del Maharashtra Vidhan Sabha como candidato del Congreso Nacional Indio por la circunscripción de Ulhasnagar. Lo sorprendente es que, incluso estando en la cárcel acusado de asesinato, Kalani consiguió ganar 2 elecciones entre 1992 y 2001. Fue reelegido en 2004 como miembro del Partido Republicano de la India, Atawale. A pesar de sus éxitos políticos, el historial delictivo de Kalani es largo y oscuro. En diciembre de 2013, Kalani fue condenado a cadena perpetua por un caso de asesinato de Ghanshyam Batisha, ocurrido hace 23 años. El hermano de Ghanshyam, Inder Batisha, testigo del asesinato, también fue asesinado en 1999, aunque contaba con protección policial. Es difícil hablar de jefes mafiosos sin mencionar a Joaquín El Chapo Guzmán. Joaquín El Chapo Guzmán. El Chapo, el narcotraficante mexicano que en su día dirigió el cártel de Sinaloa, pasó de vivir la gran vida a estar encerrado en una de las prisiones más seguras del mundo. Tras su dramática captura y extradición a Estados Unidos, El Chapo ingresó en la penitenciaría de Estados Unidos, Instalación Administrativa Máxima, también conocida como ADX Florence, en Colorado, una prisión diseñada para mantener encerrado a lo peor de lo peor. Pero esta no era la primera vez que El Chapo era encarcelado, ni la primera vez que se enfrentaba al reto imposible del confinamiento. De hecho, es famoso por 2 audaces fugas de prisión que mantuvieron en vilo a las autoridades. La primera fue en 2001, cuando se escapó de una prisión mexicana de máxima seguridad, escondiéndose en un carro de la lavandería. Esto le permitió permanecer prófugo durante más de una década, antes de ser finalmente recapturado en 2014. Pero incluso entonces, el mundo no estaba preparado para lo que ocurriría después. En 2015, El Chapo protagonizó una audaz fuga de otra prisión de máxima seguridad, esta vez a través de un túnel de 1,5 kilómetros que conducía directamente a su celda. Ahora, sin embargo, encerrado en ADX Florencia, El Chapo pasa 23 horas al día en régimen de aislamiento, en una diminuta celda con una cama de hormigón, un taburete y un pequeño retrete de acero. No hay ventana al mundo exterior, solo una pequeña rendija en la pared por la que entra algo de luz.
No es nada parecido al lujoso estilo de vida al que estaba acostumbrado. Bajo vigilancia constante, cada movimiento del Chapo es seguido de cerca. Su hora diaria de ejercicio la pasa solo en una fosa de concreto que se parece más a una jaula que a un patio. La comunicación con el mundo exterior es casi inexistente. Se le permiten algunas llamadas telefónicas y visitas, pero están muy vigiladas. Su equipo legal ha afirmado que está perdiendo la cabeza debido al aislamiento extremo. El propio Chapo se ha quejado de tormento psicológico y ha pedido condiciones más humanas. Si estas afirmaciones son genuinas o simplemente parte de una estrategia legal, está claro que su vida en ADX Florencia es un mundo lejos de su pasado, y las posibilidades de cualquier posible fuga en el futuro son sombrías. A continuación tenemos James J. Marcello. James J. Marcello, conocido como Little Jimmy, es uno de los jefes más temidos del outfit de Chicago. Fue condenado en el juicio Family Secrets, un caso histórico que sacó a la luz los oscuros secretos del outfit de Chicago. Marcello fue condenado a cadena perpetua y actualmente cumple condena en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado. Una vez entre rejas, la vida de Marcello cambió drásticamente. Pasó de vivir a lo grande a una vida de estrictas rutinas y aislamiento. Atrás quedaron los días en que infundía temor y respeto. En la cárcel es un recluso más. Fue enviado a una prisión federal de alta seguridad, donde las condiciones son duras y la compañía dista mucho de ser amistosa. A pesar de su condición de jefe de la mafia, no recibe ningún trato especial. La rutina carcelaria es monótona, con un contacto limitado con el mundo exterior. El equipo jurídico de Marcello ha hecho varios llamamientos para que lo trasladen a otra prisión, pero él sigue pasando los días en una pequeña celda, rodeado de muros de hormigón, sin mucho que hacer, salvo reflexionar sobre la vida que una vez llevó. Mientras Marcello llevaba una vida desvinculada de las actividades mafiosas y de la administración en prisión, la cárcel no fue suficiente para impedir que otro capo de la mafia dirigiera su sindicato. Este jefe no es otro que Lucky Luciano. Lucky Luciano, el hombre al que se atribuye la organización de la moderna mafia estadounidense, ingresó en prisión en 1936 tras ser declarado culpable de dirigir una red de prostitución. Fue condenado a unos 30 años y enviado al correccional Clinton de Dannemora, Nueva York. Incluso entre rejas, Luciano consiguió conservar parte de su influencia. Continuó dirigiendo a su familia mafiosa desde la cárcel y daba órdenes a través del jefe en funciones de la mafia, Genovese. Incluso cuando Genovese huyó a Nápoles para evitar una inminente acusación de asesinato, Luciano nombró a otro jefe que siguió cumpliendo sus órdenes. Mientras estuvo en la prisión correccional de Clinton, Luciano vivió a cuerpo de rey y el gobierno incluso permitió que uno de sus socios, Betillo, le preparara platos especiales en una cocina especial. Pero eso no fue todo. Luciano también utilizó su influencia para ayudar a conseguir los materiales necesarios para construir una iglesia en la prisión, y esta iglesia se hizo famosa como una de las únicas iglesias independientes en el sistema correccional del estado de Nueva York hasta la fecha. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno estadounidense, que necesitaba proteger los muelles de Nueva York de posibles sabotajes, recurrió a Luciano. A pesar de sus circunstancias, consiguió llegar a un acuerdo con la mafia para ayudar a proteger los puertos. Gracias a su cooperación, se redujo su condena y tras cumplir unos 10 años, Luciano salió de prisión en 1946. Sin embargo, parte del trato consistía en que debía abandonar Estados Unidos. Fue deportado a Italia, donde pasó el resto de su vida. Incluso en el exilio, Luciano siguió siendo una figura importante en el mundo de la mafia, aunque su poder ya no era el mismo que antes de su condena. Luciano, el célebre capo de la mafia, llegó a la cárcel, pero no solo él. Su jefe mafioso en funciones, Genovese, que huyó para escapar de una acusación de asesinato, también acabó en prisión. Vito Genovese. Vito Genovese, el influyente jefe de la familia criminal Genovese, pasó una época bastante agitada entre rejas. Negó haber estado relacionado con la mafia en algún momento. ¿Ha estado relacionado con la mafia en algún momento? Nunca. Después de ser condenado en 1959 por tráfico de drogas, fue enviado a prisión, y ahí es donde su historia realmente dio un giro. Genovese no estaba exactamente disfrutando de la vida en prisión. Su salud empezó a deteriorarse y tuvo que hacer frente a problemas graves como la diabetes y un derrame cerebral en 1962. A pesar de sus problemas de salud, intentó seguir involucrado en su imperio criminal desde la cama del hospital. Y aunque estaba físicamente limitado, intentó mantener el control mediante mensajes codificados e intermediarios. Cuando falleció en 1969,
Genovese se había convertido en una figura legendaria conocida por sus intentos de seguir involucrado en su imperio a pesar de su debilitada salud. Y aunque ya está muerto, la familia del crimen genovese sigue operando hoy en día en la ciudad de Nueva York. Y finalmente, en la lista de hoy, tenemos Servando Gómez Martínez. Servando Gómez Martínez, más conocido como La Tuta, fue el jefe del cártel de los Caballeros Templarios. Este grupo ha llevado a cabo miles de horripilantes asesinatos contra personas que desobedecían sus órdenes. A pesar de estar prófugo, La Tuta continuó haciendo apariciones públicas ocasionales, donde repartía dinero a mujeres y niños, lo que le otorgó el estatus de celebridad entre su gente. El 27 de febrero de 2015, La Tuta fue detenido por la policía mexicana. Lo localizaron en una cueva cerca de Morelia después de que su novia encargara un pastel de chocolate por su 49 cumpleaños. Tras su detención en 2015, la vida de La Tuta entre rejas fue de todo menos corriente. Pero incluso en prisión, se las arregló para mantener un férreo control sobre su imperio criminal, utilizando mensajes codificados e intermediarios. Las cosas dieron un giro dramático cuando, en 2017, La Tuta fue trasladado a la tristemente célebre prisión de El Altiplano, la misma en la que Joaquín, el Chapo Guzmán, protagonizó su famosa fuga en 2015. Sin embargo, esta vez, la seguridad estaba en alerta máxima. Durante su estancia en esa prisión, fingió un infarto para facilitar su fuga, pero las autoridades no cayeron en la trampa. Desgraciadamente, aunque aquel infarto fue fingido, la salud de La Tuta había empezado a deteriorarse de verdad. Ahora, sigue luchando contra una serie de problemas de salud que requieren atención médica frecuente. Si te ha parecido interesante este vídeo, haz clic en cualquiera de las tarjetas de la pantalla para ver más videos interesantes.